Buenas, un saludo a todos. Vamos a ver en este video este tema denominado control de fase por características de disparo LSCR usando divisor de voltaje. Este está dentro del tema de rectificadores controlados. Tenemos un rectificador controlado de media onda aquí en el dibujo. Y la idea es poder analizar el circuito, eh, el, el cual va a enviar aquí un pulso que va a permitir el disparo del SCR en un ángulo determinado o en un tiempo determinado. Recordemos que si aquí la puerta del SCR, este es un SCR, el que ustedes ven acá, hubieran 5 voltios fijos, el SCR conduciría siempre. Si el SCR conduce siempre o se comporta como un diodo, entonces esto es un rectificador de media onda. O sea que la onda de la carga sencillamente es una onda rectificada si no estuviera esta resistencia R1 y R2, ¿cierto? Entonces tendríamos una versión aquí en la carga sin controlar. Aquí en la carga tendríamos sencillamente una salida rectificada. Aquí apenas es de media onda, entonces quedaría así. Pero sucede que sí está siendo controlado. ¿Por qué? Este es un rectificador cuyo circuito de control estaría compuesto por dos resistencias. Por eso lo llamo usando divisor de voltaje, porque estas dos resistencias serían mi circuito de control. Y vamos a utilizar entonces el BGT y el IGT del SCR para causar su activación. ¿Qué es BGT y IGT? BGT e IGT es el nombre que se le da, o que, bueno, en este video le estoy dando al voltaje y a la corriente en el que él se activa. Entonces la idea es que nada más hasta que se consiga este voltaje BGT y esta corriente IGT, él se va a activar. En el momento en que él se active, va a haber ya pasado un tiempo en que ya la onda comenzó a subir. Y cuando él se active, entonces en ese momento conduce y la carga ve la onda en la entrada. Entonces, más o menos el funcionamiento aquí de este circuito, entonces es el siguiente. Hay un voltaje aquí, llamémoslo Vx, un voltaje en la puerta, que va a ser el voltaje prácticamente de esta resistencia R2, ¿sí? Y va a ser el divisor de voltaje de BF por R2 dividido entre R1 más R2. Entonces BF es una onda alterna, digamos alta, y BX es una onda alterna igual que BF más pequeña, solamente que es la misma forma, pero entonces es más pequeña, están en fase. ¿Por qué más pequeña? Porque aquí hay R1 y R2 tienen un divisor de voltaje que hacen bajar el nivel de BF, lo hacen bajar. Y sucede que hasta que BX, que es una onda también alterna, hasta que BX no sea un valor suficiente para que el SCR conduzca, el SCR va a estar abierto. Entonces, como el SCR va a estar abierto, no va a haber carga. Entonces, ¿cómo sería la forma de la onda de la carga aquí? Como está controlada, la forma de la onda de la carga acá, entonces esta forma va a ser una forma, digamos que esta es la versión de la onda sin controlar, pero la onda de la carga va a tener un ángulo de disparo. No va a comenzar, sino que va a tener un ángulo de disparo alfa. Ese ángulo de disparo alfa, ese ángulo de acá, porque antes de comenzar a conducir va a ser cero? Porque antes no va a ser suficiente el pulso que le llegue aquí a la puerta para que conduzca, ¿sí? Entonces es una onda controlada, ¿sí? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, analicemos, a ver si me hago entender. Supongamos que aquí para que el SCR conduzca necesita mínimo 5 voltios, ¿sí?
mínimo 5 voltios con una corriente de mínimo 2 miliamperios. Estoy inventando unos valores de BGT y GT. Entonces, hasta que el SCR no vea 5 voltios y 2 miliamperios, él no va a conducir. Pero ¿cuándo van a haber 5 voltios y 2 miliamperios aquí en la puerta? Cuando esta onda que está subiendo, BF, que es la misma carga, la onda de la carga, cuando esta onda alterna esté subiendo y produzca que hayan 5 voltios y 2 miliamperios acá, antes de que por ejemplo, esta onda en un instante va a ser cero. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta onda alterna, esta onda BF, ¿sí? Voy a volver a dibujarla. Digamos que esta onda acá, esa es BF, y supongamos que aquí al principio vale cero, ¿cierto? Entonces, al principio, pues la onda vale cero. Aquí, en este pedacito vale cero. Y por lo tanto, el divisor de voltaje va a ser cero y el SCR no conduce. Supongamos que para que aquí conduzca este SCR se necesitan mínimo 5 voltios y 2 miliamperios. Y esos 5 voltios y 2 miliamperios solamente van a suceder cuando BF suba y sea 15 voltios. Estoy inventándome, eso depende de R1 y R2. Entonces, nada más hasta que la entrada sean 15 voltios, supongamos que aquí son 30 voltios pico, nada más hasta que la entrada llegue a la mitad, hasta que BF llegue a 15, aquí se van a hacer 5, y cuando aquí sean 5, el SCR conduce. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el funcionamiento de este circuito? Este circuito es un rectificador de media onda controlado, donde el voltaje de la carga va a ser cero solo hasta que ya haya el voltaje y corriente suficiente en la puerta para que se conduzca. Y entonces, ¿cómo se va a controlar el ángulo de disparo? El ángulo de disparo se va a controlar con el valor de R1 y R2. Entonces, de acuerdo a R1 y R2, yo voy a controlar el momento del disparo. Entonces, ese es el funcionamiento general. Bueno, yo creo que si en este momento no está claro, pues a medida que vaya pasando este video ya va a quedar más claro. Vamos a hacer un ejemplo y primero entonces comencemos entonces con las ecuaciones. Lo primero es hallar el equivalente de Thevenin de que ve la puerta. Entonces, la puerta ve un equivalente de Thevenin aquí, B Thevenin, R Thevenin. El equivalente de Thevenin que ve la puerta se calcula suponiendo, pues, primero pues se aísla la puerta y mira qué voltaje de Thevenin de acá. El voltaje es igual a R2, entonces este B de Thevenin es igual al voltaje en R2, que sería BF por R2 dividido entre R1 más R2. Y la resistencia de Thevenin que ve la puerta, suponiendo que esta fuente de voltaje es un corto, al quedarle la fuente de voltaje un corto, queda en R1 en paralelo con R2. Entonces el voltaje de Thevenin es igual a BF por R2 dividido en R1 más R2. Y la resistencia de Thevenin que ve la puerta es igual a R1 en paralelo con R2. Entonces podemos redibujar nuevamente aquí el circuito equivalente de Thevenin de la puerta de esta forma. Una puerta que ve un voltaje de Thevenin y una R de Thevenin. Entonces recordemos que aquí este SCR tiene un VGT. Aquí hay un VGT que es el voltaje de disparo y una IGT. Recordemos eso. Que este es, digamos, la clave del funcionamiento. Tener en cuenta esos dos valores, VGT y IGT. Hasta que la puerta no tenga el VGT y el IGT, el voltaje de disparo y la corriente de disparo, el SCR no conduce. Y tenemos este equivalente de Thevenin. Entonces, lo que normalmente el análisis que se hace en este tipo de circuitos es analizar cuál es la resistencia de Thevenin, se halla R1 en paralelo con R2, y luego se halla el voltaje de Thevenin que él necesita para que conduzca. ¿Y cómo se halla? En la malla que se genera acá, aquí se genera una malla menos B más I por R más BG, ese sería el voltaje de la puerta, igual a 0. En esa malla se reemplaza la corriente por IGT y el voltaje por VGT. Y se despeja el voltaje de Thevenin necesario para que el SCR se active. Entonces, ese sería como el análisis de este circuito. Entonces, cuando yo ya sé cuál es el voltaje con el BTN con el que se activa, entonces ya también puedo despejar el BF con el que se activa. Y al despejar el BF con el que se activa, entonces ya sé cuál es el ángulo de disparo porque ese BF debe corresponder a un tiempo o un ángulo de la onda. Entonces, repito, ¿cuál es el procedimiento de análisis? Hallo R de
teniendo R de Thevenin, hallo el voltaje de Thevenin con el cual se dispara. Teniendo el voltaje de Thevenin con el cual se dispara, hallo BF. Teniendo BF, hallo el ángulo de disparo. ¿Listo? Entonces, ese sería el procedimiento para analizar. Yo sé que me van a entender mucho mejor con un ejemplo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a ver esta onda controlada, cuál es el ángulo de disparo, cuál es el voltaje de disparo, cómo sería la forma de la carga, etc. Entonces, vamos a resolver este ejemplo. Entonces, ejemplo. Se tiene un rectificador de media onda controlado, o sea, de arriba, como el que se muestra en la figura, con R1 igual a 10 y R2 igual a 1K. Entonces tengo R1 aquí igual a 10, R2 igual a 1K, conectado a la red eléctrica. Entonces ya sabemos que aquí BF es igual a 169.7 voltios pico, 60 Hz, o sea, 120 voltios RMS. Si IGT es un miliamperio, entonces el IGT del SCR es un miliamperio y el BGT es un voltio, entonces aquí tengo los dos valores de activación del SCR. Halle el ángulo de disparo de la carga y dibuje la onda de carga especificando valores de tiempo y voltaje. Dibuje además la señal de control. Entonces la señal de control es la que entra aquí por la puerta. Y vamos a mirar entonces el ángulo de disparo. ¿Por qué existe un ángulo de disparo? Porque el SCR no conduce inmediatamente cuando comienza la onda, sino que se tiene que cumplir que él conduce solamente cuando BGT y IGT son alcanzados. ¿Sí? En este caso tiene que haber como mínimo un voltio en la puerta y como mínimo un miliamperio. ¿Listo? Entonces, en este caso no va a ser mucho el ángulo de disparo, pues porque la onda de entrada es demasiado grande, ¿no? Sube hasta 170 voltios. O sea que alcanzar aquí un voltio va a ser fácil. Sin embargo, vamos a hacer el problema. Se van a dar cuenta que el ángulo de disparo es muy chiquitico, pero van a poder analizar este problema. Entonces, lo primero que hacemos para analizar el problema es en este ejercicio hallar la resistencia de Thevenin. Dijimos que R1 era 10K, la R de acá, R2 era 1K. Entonces hallamos la resistencia de Thevenin que me da 10K en paralelo con 1K, me da 909.1 ohm. Entonces ese sería el paralelo, ¿sí? Y pues entonces, ya teniendo la resistencia de Thevenin, se despeja B de Thevenin de tal forma que se cumpla la corriente de activación y el voltaje de un voltio, ¿sí? Recuerden que la malla, aquí cuál era la malla, aquí era menos B de Thevenin, más I por R, la corriente IG por R de Thevenin, más BG igual a 0, ¿cierto? Esa es la malla de acá, esto me refiero a la malla de acá, ¿cierto? Esa sería la malla. Entonces sería menos B de Thevenin más IG por R de Thevenin más BG igual a 0, donde IG es la corriente de puerta y BG es la caída en la puerta, ¿cierto? Y entonces, en esta ecuación de acá, yo despejo B de Thevenin, ¿sí? Entonces voy a despejar B de Thevenin, que sería igual entonces a todo esto, ¿cierto? Entonces, al despejar B de Thevenin, aquí, yo ahora reemplazo en esta IG y en esta BG, reemplazo la corriente con que se activa y el voltaje con que se activa el SCR. ¿Para qué? Para que al reemplazar la corriente con que se activa y el voltaje con que se activa, entonces despejo el voltaje de Thevenin aquí con el que se activa. Al hacer eso, entonces aquí ya está hecho el despeje, me queda 1 miliamperio, que es la IGT, por R de Thevenin, que es 909.1, más un voltio igual a 1.9 voltios. ¿Qué quiere decir? Que cuando B de Thevenin sea 1.9 voltios, entonces el SCR se activa. ¿Listo? Entonces toca esperar a que sea 1.9. Antes de que sea 1.9, el SCR no se ha activado. Entonces, pues ya teniendo eso así, entonces despejo entonces BF. Acuérdense que el voltaje de Thevenin aquí es igual. El voltaje de Thevenin aquí es igual a un divisor de voltaje. Aquí ya lo habíamos colocado. Voltaje de Thevenin es igual al voltaje de la fuente por R2 dividido entre R1 más R2. Por eso se llama por divisor de voltaje. Entonces, BF por R2 dividido entre 1 más R2, que es esta fórmula que está acá. Voltaje de Thevenin es igual a BF por R2 sobre R1 más R2, entonces despejamos BF, y al despejar BF, entonces me da que
paso a multiplicar R1 más R2, paso a dividir R2, se despeja y me da 20.9. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando BF llegue a 20.9, B de Thevenin llega a 1.9. Y cuando B de Thevenin llegue a 1.9, se dispara el SCR. O sea que en conclusión, cuando BF llegue a 20 voltios, el SCR se dispara. ¿Sí? Y en ese momento comienza a conducir. Antes no conduce y antes la carga es 0. Entonces quiere decir que nos toca esperar a que BF llegue a 20. Pero no habíamos dicho en el problema que ¿qué era BF? BF es la red eléctrica, ¿cierto? Lo habíamos dicho en el problema. O sea que el BF sube hasta 170 voltios. Entonces aquí creo que tengo dibujado BF. Entonces miren, aquí tenemos entonces que BF es una onda que sube hasta 169.7 y baja hasta menos 169.7 en 16.6 milisegundos. Eso es la onda de la red. ¿Sí? Para los que no entienden de dónde se sacan esos valores, el 169 es igual a 120 por raíz de 2, que la red eléctrica son 120 voltios RMS. Entonces 169.7 son 120 por raíz de 2. Y estos 16.6 milisegundos es el periodo, porque dijimos que la frecuencia eran 60 Hz, ¿no? Porque la red eléctrica son 60 Hz. Entonces tenemos esta onda que es BF. Y acabamos de analizar que cuando esta onda que sube hasta 169, cuando esta onda sube hasta 20, entonces cuando llega a 20, B de Thevenin en la puerta llega a 1.9. Y cuando llega a 1.9, por los valores que analizamos antes, sabemos que él comienza a conducir. Entonces en este circuito del problema, nos toca mirar aquí esta onda, cuál es el ángulo en 20 grados. Ahí a ojímetro nos vamos a dar cuenta que es muy chiquitico, ¿no? Inclusive ahí está hasta exagerado, porque si aquí son 169, buscar 20 voltios, fíjate, 20 grados, no, 20 voltios. Buscar 20.9 voltios aquí van a ser muy poquitos grados, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para saber cuál es el ángulo aquí en 20 voltios? Pues utilizamos la fórmula del seno. Entonces esa fórmula del seno está acá, miren. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula 169 por seno de 120 pi t igual a BF. Esta es la fórmula de la onda de entrada. Y entonces, 169 por el seno de teta es igual a 20.9. Vamos a buscar el ángulo que me da 20.9, ¿cierto? Entonces, al yo aquí despejar el ángulo, me da seno a la menos 1 de 20.9 dividido en 169. Aquí igualamos a 20.9 para hallar el ángulo. Y me da entonces un ángulo de 7.07 grados. ¿Listo? Entonces ya sabemos que el ángulo de disparo son 7.07 grados, que equivale al ángulo que ha pasado para que la onda llegue a 20.9 voltios. Entonces ya tenemos aquí el ángulo de 7.07 grados, y si quiero hallar el tiempo, convierto ángulo en tiempo haciendo una regla de 3, porque yo sé que 16.6 milisegundos son 360 grados, ¿cierto? Entonces, al saber que 16.6 milisegundos son 360, entonces hago una regla de 3, ¿sí? Y me queda 7.07 por 16.6 milisegundos dividido en 360 para convertir el ángulo de 7 grados a tiempo, y me da que el tiempo de disparo son 0.31 milisegundos. O sea que aquí, en este punto, cuando la onda sube a 20 voltios, han pasado 0.31 milisegundos. Entonces ya con eso hallé el ángulo de disparo y ya con eso hallé el tiempo de disparo. Entonces tengo todo, miren, tiempo de disparo, 0.32 milisegundos. Ángulo de disparo, 7.07 grados. Voltaje de disparo, que fue lo primero con lo que comenzamos, 20.09 voltios. Es el voltaje de disparo. Entonces esta es la fuente. Y si miramos entonces la onda en la carga, aquí tenemos un aproximado de la onda en la carga. Entonces la onda en la carga, ¿a qué carga me refiero? Me refiero a la carga que está acá, ¿sí? La onda en la carga va a ser entonces la misma onda en la fuente, solo que antes de 0.32 milisegundos no conduce. Y después de 0.32 milisegundos conduce normalmente. Y el tiempo en que ella comienza a conducir, que pena el voltaje en que ella comienza a conducir, son 20.9 voltios. Obviamente aquí esta gráfica no está a escala, porque aquí tengo 169.9 voltios, aquí tengo 20, claramente no está a escala. Si estuviera a escala aquí iríamos como en 60 más o menos, para llegar aquí a 170. Pero la dibujé así solamente para que ustedes se den cuenta, ¿no?
de cómo sería la forma de la onda. Entonces, cuando llega, antes de que llegue a 20, es 0. Y después de que ya sube 20, entonces ya la onda está. Entonces, esto es un rectificador controlado de media onda, cuyo circuito de disparo es un divisor de voltaje. Entonces, el divisor de voltaje de acá hace que solo se dispare el SCR cuando, en este ejemplo, la onda llega a 20 voltios. Después de que llega a 20 voltios, se dispara. Y acabamos de analizar que llega a 20 voltios en 0.31 milisegundos o en 7 grados aproximadamente. Eso se vuelve a repetir acá, nuevamente, después de que pasen 16 milisegundos, hasta que vuelvan a pasar otros 0.32 milisegundos, él no vuelve a conducir y entonces aquí ya conduce y otra vez sigue la onda normal. Es una onda controlada con un ángulo de disparo muy chiquitico. ¿Por qué tan chiquitico? Porque la onda de la fuente sube hasta 170 y él se dispara desde que llega en la puerta a 20.9. ¿Listo? Entonces ese sería el funcionamiento de este controlador. Aquí ya dibujamos la onda de control. El problema decía, dibuje la onda de control, qué pena, la onda de carga, especificando valores. Ya dibujamos la onda de carga, ya especificamos valores, porque mira, aquí especificamos que el voltaje son 170 más o menos, aquí especificamos que son 0.32 milisegundos, aquí nos faltaría colocar que aquí van, aquí en la mitad, van 8.33 milisegundos. Aquí cuando vuelve a subir van 16 milisegundos otra vez, 16.6 milisegundos, y luego en el disparo es 16.6 más 0.31, más o menos como 16.9, más o menos, 16.9 en el disparo, ¿cierto? Entonces él se vuelve a disparar en 16.9 milisegundos, que son los 16.6 del periodo, más otra vez que tienen que pasar 0.31 para que él vuelva a disparar. Entonces ahí ya tengo toda mi onda de la carga, especificando valores de voltaje y de tiempo. Y lo otro que me pedía el ejercicio entonces era la onda la onda no de la carga, sino de control. Es decir, la señal de control, que sería la señal que entra al SCR. Como dijimos ahorita, la señal aquí en la resistencia sencillamente es un divisor de voltaje. Entonces la señal de control sencillamente va a ser esta señal multiplicada por R2. Acuérdense, aquí tenemos BF por R2 dividido en R1 más R2. Entonces, como tenemos R2 y R1 más R2, podemos hacer el divisor de voltaje. Inclusive, miren que yo aquí hay el voltaje de T en pico, que sería 169 voltios por mil dividido entre 11.000, que sería el BF pico por R2 dividido entre 1 más R2 y me da 15. O sea que la onda pico de la carga me da 15, también es una onda senoidal, una onda de 15.42 voltios. Pero ya sé que cuando llegue a 1.9 se dispara. Miren que eso lo hallamos aquí arriba. Aquí cuando despejamos el voltaje de Thevenin de disparo nos dio 1.9 voltios, que es cuando la onda llega a 1.9 voltios en la resistencia, el SCR se dispara. Entonces esta sería la forma de onda de la onda de control. Miren que es una forma de onda muy diferente a la que vimos en otras explicaciones. Aquí, en otras explicaciones habíamos visto una onda de control cuadrada. Aquí no, aquí sencillamente es una onda de control, senoidal, porque sencillamente es un divisor de voltaje. Una onda de control senoidal donde sabemos que cuando la onda llegue a 1.9, el SCR se dispara. Esa onda de control va a subir hasta 15.42, que es el divisor de voltaje, el voltaje pico de acá, por R2, dividido entre R1 más R2. Aquí siguen habiendo 833 voltios, aquí siguen habiendo 16.6. Los valores de tiempo son exactamente los mismos, ¿sí? Los mismos que arriba. Son dos ondas, digamos que en fase, no están desfasadas, porque lo único que tenemos es un divisor de voltaje. El divisor de voltaje no desfasa. ¿Sí? Entonces, en otra oportunidad veremos otro control, que ya es un control no por divisor de voltaje, sino utilizando un condensador. Al utilizar un condensador acá, ahí sí se desfasaría la onda, y entonces aquí se da por desfase, pero en este caso lo estamos dando es no por desfase, sino por intensidad. Bueno, entonces eso sería entonces ya el problema completo. Entonces habíamos propuesto un problema en el ejemplo 1,
habíamos propuesto un problema un problema donde teníamos un rectificador de media onda, el de acá, con una resistencia de 10K y de 1K, R1 de 10K, R2 de 1K, conectado a la red eléctrica. La clave de este problema fue que IGT y VGT de este SCR, o sea, la corriente de activación del voltaje es 1 miliampere y 1 voltio respectivamente. Hasta que no se alcancen esos valores en la puerta, no se activa. Hallamos el equivalente de Thevenin de la puerta, nos dio que R de Thevenin es el paralelo de estas dos y el voltaje Thevenin con que se dispara se calcula de esta ecuación, se despeja B de Thevenin reemplazando IG y VG por IGT y VGT. Al hacer ese reemplazo nos da 1.9 voltios. Cuando la señal en la puerta es de 1.9 voltios, el SCR se dispara. Con eso entonces despejamos el BF de disparo de la fórmula del divisor de voltaje y al despejarla nos da que con 20.9 voltios de BF se dispara. Analizamos la onda de entrada, que es una onda que sube hasta 169, baja hasta menos 169, y dijimos que cuando llega a 20, el SCR se dispara. Cuando llega a 20, analicemos aquí la fórmula de la fuente, la entrada, la expresión matemática de la fuente, despejamos el ángulo, para el cual llega a 20.9 y nos da un ángulo de 7 grados. Ese ángulo de 7 grados vimos que equivale a 0.31 milisegundos. Por lo tanto, 0.31 milisegundos es el tiempo de disparo, el ángulo son 7 grados y el voltaje de disparo son 20.9 voltios. Y tenemos totalmente caracterizada nuestra onda rectificada controlada. Antes de terminar este video y pasar con una segunda parte, quiero que analicemos cuál es el máximo ángulo de disparo que puede haber. Entonces, el máximo ángulo de disparo que puede haber en esta onda es de 90 grados. Porque, ¿qué pasa? Miren ustedes que él se dispara cuando llega a 20 grados, ¿cierto? Y entonces él sube aquí a 169 y luego baja. ¿Qué pasa si yo quisiera un ángulo de disparo, no sé, de 130 grados, de por acá? No lo podría tener. ¿Por qué yo no puedo tener un voltaje, un ángulo de disparo de 130 grados? Porque digamos que 130 grados aquí es cuando el voltaje sea 100, digamos. Pero antes de que él llegue a los 100, de aquí a este lado, ha llegado a los 100 de este otro. O sea, ya se ha disparado antes. O sea que este circuito de control no me puede controlar la onda, sino solamente ángulos de 0 a 90 grados. Porque todos los posibles voltajes de control, que es cuando sube, ¿sí? Solamente van hasta 90 grados. Ya después la onda baja y como el control depende de la misma onda de entrada, ya antes se ha disparado. O sea, nunca va a ser posible que se dispare el SCR después de 90 grados. Entonces es muy importante, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque este circuito de control por divisor de voltaje solamente sirve para ángulos de 0 a 90 grados. Entonces, inclusive voy a anotar eso como por acá, para que quede aquí en los apuntes. Entonces, es importante notar que este circuito de control solamente puede controlar, puede generar ángulo de disparo hasta 90 grados. ¿Sí? Que el caso extremo de los 90 grados es que, por ejemplo, cuando llegue a 15.42 voltios se dispare. Sería un punto muy límite, ¿no? Podría también existir la posibilidad de que nunca se dispare, ¿cierto? ¿Qué tal los 15.42 voltios no sean suficientes? ¿Qué tal hubiéramos aquí hecho aquí el despeje y nos dé que él se dispara con 20 voltios? Y aquí lo máximo que sube son 15. Nunca se dispararía. O sea que puede existir la posibilidad en este circuito que la carga siempre sea cero, nunca se dispare. Aquí estamos dependiendo de que se llegue en la puerta a un voltaje suficiente para que se dispare. En el ejemplo, el voltaje fue 1.9, entonces se disparó rapidísimo porque él llega a 1.9 cuando la onda llega a 20. Pero cuando esta onda llega a 170 voltios, en el divisor de voltaje apenas ha llegado a 15.42. ¿Qué tal nos hubiera dado aquí que no 1.9 sino 30?
o 20. Aquí llega lo máximo, aquí máximo llega a 15, o sea, nunca se dispararía. Entonces, ese es un peligro. Este es un circuito de control que depende de que se dispare es alcanzando el BGT y el IGT. Esa es la dependencia del disparo. Entonces, por lo tanto, no habría, en el caso de que aquí no sea suficiente la onda en la resistencia, él no se dispararía nunca, ¿cierto? Entonces, y si se llega a disparar, el ángulo de disparo solamente puede ir hasta 90 grados. No puede existir un ángulo de disparo de 95, de 100, de 130, no es posible. Porque, porque cualquier ángulo de disparo después de 90 se necesitaría que un voltaje que ya ha tenido antes ese voltaje, porque es un voltaje que está bajando aquí, es un voltaje, digamos, cuando la onda está bajando, pero ya antes de que la onda estuviera bajando, ella estuvo subiendo. Y cuando estuvo subiendo, ya alcanzó ese voltaje. O sea que el ángulo fue menor que 90, no fue mayor que 90. Entonces, este circuito solamente puede tener disparos hasta 90 grados. Bueno, para no alargar el video, voy a dejar el video hasta acá y voy a entonces hacer a futuro un segundo video donde les explique el diseño. Entonces, en este video vimos qué pasa si yo les doy la fuente, R1 y R2, qué pasa si lo tenemos. Teniendo los valores, ya sabemos cómo analizar cuál es el ángulo de disparo. Ahora, bueno, obviamente, teniendo este ángulo de disparo, podemos utilizar todas las fórmulas que vimos en rectificadores de media onda y de onda completa para hallar el voltaje DC y RMS. Aquí en este video no lo voy a hacer, pero yo hubiera podido solicitar cuál es el voltaje DC de esta onda. Y ustedes ya saben que hay una fórmula para hallar el voltaje DC. Para eso pues vean el video de rectificadores controlados de media onda. Y entonces ahí les explico el voltaje DC, cómo se hallaría. Depende del ángulo y depende del voltaje pico. En este caso, pues no lo voy a hacer y también es posible hallar el voltaje RMS de esta onda, ¿sí? Que también es con una fórmula que depende del voltaje pico y el ángulo. Ya podríamos hallar eso, o sea, ya podríamos hallar el voltaje de la carga RMS y DC en función del ángulo de disparo que ya hallamos. En este caso, el ángulo de disparo fue 7.07 grados. Reemplazamos esos 7 grados en las fórmulas de cada uno. Aquí inclusive creo que tengo las fórmulas, miren. Estas son las fórmulas del rectificador controlado de media onda. Aquí está dibujada la onda de control. Miren, esta onda de aquí abajo. La onda controlada de media onda, que está cortada, en este caso serían 7 grados. Y yo puedo hallar entonces el voltaje DC con esta fórmula. Voltaje pico sobre 2pi por 1 más coseno de alfa. Voltaje pico serían 169.7 sobre 2pi por 1 más el coseno de 7 grados. Ese sería mi voltaje DC. Y el voltaje RMS de la carga, entonces se reemplaza en esta fórmula, voltaje pico, que son 169.7, dividido entre 2 por raíz de pi, por la raíz de pi menos alfa, donde este alfa son 7 grados, pero en radianes, más un medio seno de 2 alfa. Reemplazamos y nos da BRMS. Con esas dos fórmulas, con BDC y BRMS, estas son las fórmulas de un rectificador de media onda controlado, ¿sí? Igual para la explicación de este, pueden ver el video de rectificador controlado de media onda, carga resistiva, donde explico mejor todo esto que está acá, ¿sí? Entonces, con esto doy por terminado el video y ya sabemos entonces cómo hallar el ángulo de disparo de un circuito controlado con divisor de voltaje. En el siguiente video de este tema voy a hablar cómo diseñar R1 y R2 para un ángulo de disparo que nosotros queramos. Digamos que yo quisiera que el ángulo de disparo fuera en 30 grados. Pues, ¿cómo hacer para diseñar R1 y R2 para que me den 30 grados? Teniendo BGT y teniendo IGT. Acuérdense que yo solamente puedo diseñar ángulos de 0 a 90 grados. No puedo diseñar más ángulos, ¿cierto? Pero eso lo veremos en otra oportunidad. Entonces, agradezco mucho la atención a este video y nos vemos en otra oportunidad.